la geopolítica realmente es un tema sumamente delicado para los dominadores del planeta Tierra y sumamente delicado para toda persona que realmente quiera hacer política. Por lo siguiente, porque en la antigüedad el concepto de geopolítica no existía, pero se aplicaba geopolítica. El concepto de la geopolítica nació terminando el siglo XIX y comenzando el siglo XX. Y básicamente estaba manejada bajo dos niveles, que era el territorio y el mar, o la mar, o los océanos. Bajo ese concepto, el que podía influir sobre un territorio, podía influir sobre sus recursos naturales y podía tener competencia en esa población, y además de eso podía comercializar a través del mar y hacer negocios con los otros países y tener un control sobre esos países desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista de toda una serie de acontecimientos necesarios para la interactuación entre los países, que es incluso la cultura y la religión. Es decir, eso es una forma también de tener influencia desde el punto de vista geopolítico. A partir de que surge el avión, entonces el nivel aumenta. ¿Por qué? Porque es necesario controlar a través del aire. Fíjense, tierra, mar o agua y ahora el aire. Y una de los dominios más importantes que se quiso hacer en la geopolítica del siglo XX fue en la nazi de Alemania. Es decir, la nazi de Alemania desarrolló un potente mercado de aviones militares, la Luftwaffe, creo que era que se llamaba, donde se desarrolló un esquema militar todopoderoso para poder invadir en el aire a Inglaterra, ya que a nivel de continental no se puede hacer por su situación estratégica del Reino Unido, en este caso de Inglaterra o de la Gran Bretaña. Entonces ahí comenzó a surgir el concepto geopolítico a través del aire, que fue consolidándose y fue desarrollándose masivamente cuando intervino otro país en la Segunda Guerra Mundial, que fueron los Estados Unidos. Entonces ahí tenemos que la geopolítica se va desarrollando y entra a un cuarto nivel, que es el nivel del ciberespacio. Es decir, el que controla el ciberespacio y tenga una preponderancia sobre el ciberespacio, entonces tendrá un control sobre los demás países. Entonces, ese nivel es hoy en día contrarresta con esos tres países que tratan de tener un dominio sobre los países rivales, en todo caso los más importantes, Rusia sobre los Estados Unidos sobre Rusia, los chinos sobre los Estados Unidos y los Estados Unidos sobre los chinos. Entonces es una guerra, digamos, muy importante en este momento en el ciberespacio, donde indudablemente todos los esquemas del ciberespacio forman parte de lo que es el correo electrónico, lo que son las redes sociales en su gama general, el hardware, el software, el internet y toda esa gama de control que genera una vigilancia masiva sobre los demás rivales y además toda una serie de acontecimientos que generan el control hacia otros países. El otro nivel que se está consolidando es el nivel del espacio exterior, es decir, los viajes interplanetarios, es decir, los viajes hacia el espacio exterior. Y por lo general, uno de esos viajes son hacia la Luna, cercano a Marte, porque el que trate de controlar, el que trate de obtener, porque una de las cosas que se quiere obtener a través de esos viajes interplanetarios es precisamente si se puede tener un control de minerales que son necesarios y estratégicos en nuestro planeta. El que controle eso, y eso lo hablaremos en otro capítulo, verdaderamente tendrá un control enorme
sobre la humanidad. Y el espacio que ahorita es una guerra fratricida entre todos los países, incluso es el control de la guerra cognitiva, el control mental. Entonces es un juego geopolítico también el control de la mente, donde los Estados Unidos tiene un camino andado enorme con su zona anglosajona, donde están los Estados Unidos, el Reino Unido y los demás países anglosajones que dominan, la propaganda mundial, no solamente de Occidente, sino también del Oriente.